Dios les bendiga a todos la audiencia de esta radio Manantial. Dios bendiga a nuestro hermano Peña. Dios les bendiga a todos los audientes de esta radio Manantial, toda la audiencia. Dios bendiga a nuestro hermano Peña, director de esta radio Manantial, que Dios le ha permitido ya más de 2 meses transmitir. Y todo sea para la honra y la gloria del Señor en esta hora. Me ha invitado a compartirles palabra de Dios. Y vamos a empezar con un programa que se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Estaremos transmitiendo todos los martes a las 8:30 de la mañana. Y es para mí un privilegio estar aquí y poder compartirles palabra de Dios. Un saludo a todos los que nos seguirán por las redes sociales y que en esta hora el nombre del Señor sea glorificado. El tema que les traigo en esta mañana se titula En el principio Dios pensó en nuestra salvación. Y bueno, hablando del principio, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con el primer versículo de la Biblia y con el primer versículo del Evangelio según San Juan, que nos habla precisamente acerca de esto, de el principio. Y vamos a darle lectura, vamos a ir a Génesis, su capítulo 1, su versículo 1. Y dice a la letra así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también Juan 1:1 dice, transmitiendo desde esta cabina de Radio Manantial, que a ti te ha placido, Señor, poner en el corazón de tu siervo, nuestro hermano Peña. Te doy gracias, Padre. Te pido que lo bendigas, te pido que bendigas este inicio de este programa, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene como objetivo glorificarte, Señor, y que las almas sean alimentadas de tu palabra, y que aquellos, Señor, que necesitan consuelo, que necesitan ser salvados, Señor, sean alcanzados por el poder de tu gracia salvadora, por el poder de tu obra redentora, Señor, y que te conozca Cuernavaca, que te conozca Morelos, que te conozca México, que te conozca el mundo entero, Señor. Llega a todos los lugares con esta palabra bendita que cambia vida, que transforma personas, Señor, que nos da la vida eterna, Padre. En esta hora glorifícate, pongo este tiempo en tus manos benditas, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor, a la audiencia en esta hora, que sea tu Espíritu Santo quien haga lo que yo no puedo hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Por esa sangre vertida en la cruz del Calvario, te doy gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Y dice el título, ¿verdad? Nuevamente, dice, en el principio Dios pensó en nuestra salvación. Es el título de este tema. Y nosotros vemos que en la Biblia hay mucha riqueza. Hay riqueza espiritual y hay sabiduría también de las cosas seculares. Es un libro muy completo, es el libro más leído a través de la historia, en su mayoría de las naciones, con excepción de algunas. Pero a través de la historia, la palabra de Dios es el libro, la Biblia, es el libro más vendido. ¿Por qué? Porque tiene mucha riqueza, lo repito, mucha riqueza espiritual y mucha riqueza en lo secular. Es decir, te llena de cultura, te llena de sabiduría, te llena de ciencia y también te llena de bendiciones espirituales. Y Dios puso en mi corazón traer como vamos a comenzar con este programa, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, traer por principio de cuentas el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
La Biblia nos enseña desde el primer versículo que en su contenido, repito, hay ciencia, hay inteligencia, hay sabiduría, hay vida y hay esperanza. Esperanza, ¿por qué? Porque vamos a ver a través de ir desarrollando este tema que desde un principio, como dice el título, Dios pensó en nuestra salvación. Jesucristo pensó en tu salvación. Eh, Se dice, ¿verdad? Que si tú crees el primer versículo de la Biblia, también podrás creer todos los testimonios que vienen en la palabra de Dios. Es decir, si tú crees que Dios desde un principio creó todas las cosas, no te va a costar trabajo cuando leas que Jesús, en una ocasión, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que escupió, literalmente escupió al suelo y con su saliva hizo lodo y lo puso sobre los ojos de un ciego y de esta manera fue sanado. Y tantos testimonios como cuando a Eliseo lo aventaron a un lugar donde había huesos de un muerto y dicen que dice la palabra de Dios, perdón, el muerto cayó donde estaban cerca los huesos de Eliseo y dice la palabra de Dios que el muerto resucitó. Y así cada milagro, cada experiencia que nos cuenta la palabra de Dios, podrás tú creerla si crees el primer versículo de la Biblia. Un Dios personal, nos habla de un Dios personal, un Dios con personalidad que con su poder crea todas las cosas. Desglosaremos pues cada palabra de este versículo y vemos nosotros, por ejemplo, que sabemos que tiene riqueza espiritual, pero hablando de lo material, de lo secular, que al final de cuentas pues también pasa a segundo término, porque lo más importante es lo espiritual. Repito, lo más importante es lo espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo, lo afirmó. ¿De qué le servirá al hombre si ganase el mundo entero y perdiere su alma? ¿Verdad? Entonces ahí nosotros vemos que por sobre todas las cosas están las cosas espirituales. Pero sin embargo, también lo secular, ¿verdad? Tener conocimiento, el estudio de las cosas, de las ciencias, pues es importante. Y la palabra de Dios no está peleada con la ciencia. Algunos dicen, es que no puedes hablar de ciencia en la palabra de Dios. No, no, se equivocan porque la palabra de Dios, a pesar de que es un libro muy antiguo, desde un principio comienza a revelar cosas que aún los científicos hasta nuestros días la siguen analizando, siguen estudiando la palabra de Dios para ir comprendiendo mejor las cosas, solo que esto pues no lo mencionan. ¿Por qué? Porque si Génesis 1.1 nos habla del principio, si nosotros miramos este versículo con una lupa, nos vamos a encontrar que está hablando de que hay un tiempo. Hay un tiempo, hay inicio de un tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos nos definen a nosotros. Dios usa tiempos, pero el tiempo, el tiempo no determina a Dios, porque Dios es eterno. Pero si nos está hablando del principio, nos está hablando del tiempo. ¿Del tiempo para quién? Para nosotros, y del tiempo de las dispensaciones. Creó. Aquí estamos hablando, podemos mencionar en cuanto a lo secular, ¿verdad? La energía actuando, la muestra del poder de Dios. Vemos cómo hasta nuestros días los científicos siguen analizando la energía
la masa, la materia. Dios, la muestra de su existencia. Dios, en el principio creó Dios, nos habla de la existencia, la muestra de que hay un Dios, de que existe un Dios. Los cielos, todos los cielos, desde, fíjense cómo, a pesar de que la palabra de Dios fue escrita hace Génesis, se cree que su autor fue Moisés, eh, aproximadamente ya miles de años atrás, Moisés, ¿verdad?, escribió que Dios creó los cielos. Es decir, Moisés tenía conocimiento de que no solamente hay un cielo, que es la atmósfera que nosotros vemos, sino que había un cielo exterior. Y no solo eso, sino que también había otro cielo. Por eso dice los cielos y la tierra. Habla de la materia. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene mucha riqueza. Aunque este tema obviamente le vamos a dar el enfoque que es espiritual, que como ya lo dijimos, es lo más importante, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues no estamos en una clase de ciencia, sino estamos hablando de la palabra de Dios. Y el motivo de esta prédica es que conozcas al Señor Jesucristo, y si ya lo conoces, que recibas bendición a través de su palabra. ¿Por qué? Porque estaremos hablando también de Él, de su presencia en el principio. Nos daremos cuenta que Jesús, el Señor Jesucristo, no es tan solo un maestro, como otras religiones lo tienen, le llaman el maestro. Algunas personas estudiosas, ¿verdad?, doctores, académicos, tan solo lo tienen como el maestro. Y algunas religiones tan solo lo tienen como el profeta. Pero Juan 1:1 nos dice que Jesucristo es Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando entonces de su deidad y del plan que Él tenía desde entonces. En el principio, ¿qué es el principio? Proviene de la palabra hebrea Bereshit, en el principio. Y en Juan 1:1, principio es, principio, origen, en griego es arche, en griego, arche. Pensó, dice el tema, Dios pensó en nuestra salvación. Pensó es tener intención de hacer algo. Pensar es tener intención de hacer algo, recordar o traer a la mente algo o a alguien. Y la salvación es entrar en un... es evitar un daño seguro, es estar en un estado de seguridad ante un peligro eminente. Y hablando de lo espiritual, del alma, en cuanto al alma del ser humano, es evitar las llamas del infierno, es evitar el castigo de la ira de Dios y por el contrario obtener vida eterna y salvación a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Bueno, a continuación desglosaremos cada palabra, la desglosaremos de una manera, ¿verdad?, breve, de una manera cada palabra. Por eso vemos nosotros que la palabra de Dios tiene mucha riqueza espiritual, y tan solo de un versículo o tan solo de una palabra podemos nosotros hacer un estudio, podemos nosotros desglosar, mirarlo a través de la lupa y poder describir tanta riqueza espiritual que hay en la palabra de Dios. Vamos a desglosar palabra por palabra de este primer versículo de Génesis 1:1. Dice, en el principio. Hablar del principio en cuanto al primer versículo de la Biblia es hablar del origen de las cosas. Esto incluye también el comienzo del tiempo. El principio es algo que en cierta forma puede ser medible, como el tiempo.
Es el inicio de un ciclo cuyo curso lleva un fin o un final. El principio de todo lo creado. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que todo tiene un principio. Amén, gloria a Dios. Y si todo tiene un principio, todo tiene un final. El Señor Jesús se refiere ahí en el Apocalipsis y Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero cuando habla de esto, el principio y el fin, habla de su obra redentora. Él es el principio de una obra de redención y se va a culminar cuando estemos todos en el cielo. Gloria al Señor, cuando sea el gran juicio, cuando haya cielo nueva y tierra nueva, porque Él es eterno, Él no tiene principio y no tiene fin, solamente que hay que darle la interpretación correcta a la palabra de Dios. En el principio, ya hablamos ahorita del principio, Dios es siempre primero. En el principio Dios es siempre primero y su existencia antes de todas las cosas, su presencia eterna. Cuando Dios se apareció a Moisés, le dice Moisés, ¿cuál es tu nombre? Le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, no hay nadie como Él. Él está antes aún del principio de las cosas y Él está después del final de todas las cosas. Por eso le dice a Moisés, yo soy el que soy. En hebreo es Yahweh y ya en nuestro idioma, ¿verdad? Es Jehová. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. El primer versículo de la Biblia nos habla de la preexistencia de Dios y de su omnipresencia. No hay lugar donde Dios no esté presente, es uno de sus atributos, la omnipresencia. No hay lugar, no hay espacio donde Él no esté presente. Quizás tú me digas, pero ¿cómo es posible que Dios esté presente quizás cuando están asesinando a alguien? ¿Verdad? Muchos dicen, y Dios no hace nada. No, no, es que Dios le dio un libre albedrío al ser humano y Dios no puede controlar todas las cosas como si fuéramos robots. No, Dios nos da el libre albedrío y el ser humano elige cómo se va a dirigir sus actos en cuanto a su moral, si se va a dirigir por el camino del bien buscando a Dios o se va a alejar de Dios y va a seguir las cosas malas. Pero al final Dios está presente. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque al final dice ahí el Apocalipsis que los libros de las obras serán abiertos. Él está escribiendo todo lo que está pasando y al final Él va a retribuir a cada uno conforme a su justicia, que es otro de sus atributos. Entonces vemos, ¿verdad? En el principio Dios nos está hablando de la preexistencia de Dios. Creó. Crear es el poder del actuar de Dios. Isaías 40:28 dice, el Señor, creador de los confines de la tierra. Proverbios 3:18 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Todo tiene un diseño inteligente. Todo tiene un diseño inteligente, ¿verdad? Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Vemos ahí en Eclesiastés, ¿verdad? Salomón afirma, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Vemos el poder creador de Dios. Es un poder muy grande. Tan solo ponte a pensar
todas las galaxias que hay, esta Tierra, ¿verdad? Este planeta que se nos hace muy grande. Quizá han pasado mucho tiempo y no has conocido tal vez siquiera Morelos en su totalidad. Es un planeta grande, pero para Dios allá en el espacio exterior, según las imágenes de los científicos, la Tierra es una mota de polvo en un universo inmenso. Hubo un ser que creó todas esas cosas. Es Dios. Los cielos, en el principio Dios creó los cielos, los cielos. Esto nos enseña que los físicos siglos después, lo que los científicos siglos después de que la palabra de Dios lo afirmara, ellos lo descubrieron siglos después, la palabra de Dios ya lo había revelado. Moisés, Dios ya le había puesto en su corazón que había cielos, ¿verdad? Nosotros vemos a través de la historia que pues algunos pensaban que solamente había un cielo y que el trono de Dios estaba allí en las nubes. Pero no, vemos la palabra de Dios como Job, ¿verdad? También Job, Dios lo llevó al espacio, y Job, que aproximadamente hace 5000 años atrás fue escrito este libro de Job. Job afirmó, ¿verdad? Él decía, Dios cuelga la tierra sobre la nada. Y nosotros vemos como en este siglo, los astronautas, en el siglo pasado, los astronautas viajaron al espacio y se posicionaron sobre la luna y pudieron observar lo que Job había dicho miles de años atrás. Dios cuelga la tierra sobre la nada. La palabra de Dios tiene una revelación muy grande. Muy grande, vemos que tiene riqueza espiritual. Pero hablando de las cosas espirituales, hablando de las cosas espirituales, el apóstol Pablo decía que él fue trasladado al tercer cielo. Es decir, el primer cielo está compuesto por el reflejo del mar. Sabemos que se ve azul porque es un reflejo del mar y se forman las nubes. Las nubes vemos que pues es la atmósfera terrestre donde se mueven los aviones. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es el espacio exterior, ahí donde están las galaxias, donde está la luna, donde están las estrellas, donde están los planetas, ¿verdad? Que nos enseñaron desde la primaria. Y ahí es el segundo cielo. Pero el apóstol Pablo fue trasladado al tercer cielo. Y ahí en el tercer cielo, en lo más alto, allí en el lugar donde solamente le pertenece a Dios, en su trono, está la presencia de Dios. Y decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él vio cosas que son difíciles de describir. Vio cosas que jamás han subido en el corazón del hombre. Allí Dios le permitió ver su gloria. Ver su gloria. Y si aquí nos maravillamos con los lugares hermosos de la tierra, ¿verdad? Todos los que han ido, por ejemplo, a Cancún, dicen que es un paraíso. Las playas hermosas de la Riviera Maya. Pero en el cielo hay cosas aún más preciosas. Y esto no se torna dentro de la imaginación del hombre, no es que estemos soñando, no. Te repito, si tú crees el primer versículo de la Biblia, vas a creer todo lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios nos habla del reino de los cielos. Es decir, el cielo es un lugar real. Mira, Romanos dice Romanos que lo que creó Dios
es una imagen, lo visible es muestra de lo invisible, es una semejanza de lo que no se ve, es decir, nosotros aquí en la tierra hacemos templos, pero en el cielo hay un templo y en este momento está activo. En este momento hay ángeles que día y noche por todos los siglos están adorando a Dios. El cielo es un lugar real, es un lugar activo. Gloria al Señor. El Señor Jesús nos dijo ahí en San Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Hablando qué? Hablando de este tercer cielo. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer esto? Un día estaremos ahí en la misma presencia de Dios, como dice el canto, ¿verdad? Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y es lo que el apóstol Juan vio ahí en el Apocalipsis. El cielo es un lugar esplendoroso, el cielo es un lugar hermoso y es donde Dios quiere que tú estés. ¿Por qué? Porque está activo, porque desde ahí Dios escucha nuestras oraciones, Él envía las contestaciones también. Él también ve toda la actividad del hombre. Él manda bendiciones. Él abre las ventanas de los cielos, dice la palabra de Dios, y sus nubes derraman abundancia. Ahora que estamos en este mes, en estos meses lluviosos, donde los campos son regados para que se pueda dar el fruto de la tierra, Dios es bueno, es misericordioso, y sus nubes derraman abundancia. Y desde el cielo también Él revela su ira contra toda injusticia. Y al final de cuentas, Él establecerá su justicia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Él crea la tierra, un lugar con un diseño inteligente, hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, que todo tiene como cierta programación. Tú puedes ver por la mañana algunas flores despiertan como si tuvieran un sensor ante la luz del sol, ¿verdad? Los que les gusta la electrónica saben que hay sensores que actúan como, tienen actuadores, también hay dispositivos que tienen actuadores, reciben la señal de algo y se activan. Bueno, ahí vemos el diseño inteligente de Dios en la tierra. Y de manera sencilla lo podemos analizar tan solo con una flor. Vemos que hay flores, en la mañana despiertan, conforme va saliendo el sol, van abriendo, y de pronto se muestran hermosas, mostrando todo su esplendor. Y ya por la tarde comienzan a cerrarse, tienen un diseño inteligente por parte de Dios, por parte de su creador. Y Dios crea todas las cosas, hace un hábitat perfecto para el hombre, porque esto es el corazón de Dios. En el corazón de Dios no está el que el hombre sea infeliz. En el corazón de Dios está el que tú seas feliz, porque desde un principio Él creó todas las cosas. Y si tú despertaste hoy en esta mañana y estás vivo, es porque Él quiere que tú disfrutes este día. Es porque si tú puedes mirar tus manos, puedes abrirlas y cerrarlas, mirarte al espejo, sentirte vivo, es por gracia y misericordia de Dios. Dios preparó alimentos para que tú lo puedas disfrutar, te dio un trabajo para que tú te puedas gozar en él y tantas cosas, una familia, quizás tengas una mascota,
¿verdad? Todo Dios lo creó en el aspecto terrenal. ¿Para qué? Para que el hombre se enseñoreara, dice ahí en Génesis, para que el hombre sojuzgara. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vamos a ir a la parte más importante, ya casi estoy terminando de esta prédica, de esta breve reflexión, de esta hora. La parte más crucial, quisiera que pusieras más atención aquí en lo que Juan 1.1 dice. Juan toma el punto central del Evangelio y él dirige nuestra mirada hacia el comienzo mismo, donde está nuestro Señor Jesucristo, quien es presentado como el eterno Dios. Es decir, Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan dice: en el principio. Juan sabía y creía en esto que decía Génesis, pero Juan resalta la deidad de Cristo y comienza con teología diciendo el apóstol Juan: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Juan dice: antes de que yo te hable de todos los milagros de Cristo, antes de que yo te hable de sus parientes, antes de que yo te diga que él era un carpintero, que lo menospreciaron, antes de que yo diga de que yo te diga de que Jesucristo murió por ti, quiero que sepas, dice Juan, que Jesucristo es Dios. Y que ahí en el principio él estuvo presente. Ahí en el principio él tenía comunión con el Padre. Nos habla de su existencia. El verbo era con Dios. Nos habla de su coexistencia. Ese Dios trino ahí estaba actuando. Por eso dice, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba la Trinidad presente. Y desde un principio Juan dice: en el principio el verbo era con Dios. Y después afirma su divinidad: el verbo era Dios. Su atributo divino de creador de todo. Fíjate, no nada más estaba presente, sino que él también actuó al crear todas las cosas. Por eso es que Jesús conoce aún los pensamientos de los hombres. Él sabe lo que tú estás pensando en este momento. Él conoce lo que te preocupa, lo que te aflige, lo que tú necesitas. Él conoce tus pensamientos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por eso es que Él tiene la capacidad y la autoridad de reconstruir todas las cosas. Cuando le dijo a ese paralítico, ¿verdad? Toma tu lecho, levántate y anda. Dice que las piernas del paralítico se enderezaron y al instante se paró, porque el Señor Jesús tiene la capacidad, tiene la autoridad de reconstruir todas las cosas, y Él es especialista en ello. Él es especialista en reacondicionar todas las cosas. Él puede reacondicionar tu alma. El estado en el que te encuentras de depresión, el estado en el que te encuentras de desánimo, Él lo puede cambiar por un estado de ánimo, de alegría y de gozo pese a las dificultades. Sus atributos divinos como verdad y luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si quieres que tus sentidos sean afinados, no lo vas a lograr pasando demasiadas horas en tu celular. No lo vas a lograr pasando mucho tiempo en tu trabajo. No lo vas a lograr pasando mucho tiempo haciendo deporte. No. El que te afina los sentidos
La luz de tu alma, la luz de tu vida es tu Creador, es tu Salvador, es nuestro Señor Jesucristo. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y cuando Él afina tus sentidos, tú eres feliz. Porque así puedas tener en tu mesa un platito de frijoles con un chilito verde y unas tortillitas nada más ahí que te compraste para eso te alcanzó. Pero tus sentidos, tu corazón lo tienes lleno de vida y tú eres feliz. Aunque no tengas un pedazo tú no te lamentas, lo gozas. ¿Por qué? Porque estás en la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero si estás lejos del Señor, así tengas los mejores deleites, así tengas las mejores carnes servidas, vas a estar triste, vas a estar afligido. ¿Por qué? Porque te falta lo más importante, que es la presencia de Dios. Yo quiero que reflexiones acerca de esto en esta hora, acerca del título de esta predicación. En el principio Dios pensó en nuestra salvación. Solo ese ser tan poderoso llamado Jesucristo tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la autoridad de salvar tu alma. ¿Sí? Tú no estás aquí por obra de la casualidad. Si tú vives es porque Dios lo permitió. Y aunque quizá tengas muchos problemas, y aunque quizá tú ya no le veas salida, estamos en un tiempo en el que mucha gente está tan triste, algunos están decepcionados de la vida, ¿verdad? Pero es porque necesitan tener un encuentro con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es poderoso de pensar en todos nosotros. Nosotros vemos y decimos, no, tal país tiene tantos millones de habitantes y se nos hace una muchedumbre, pero para Dios un número no es nada. ¿Sí? Y Él puede atender a cada uno. Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Él no se está fijando si eres bonito, si eres feo, si eres gordo, si eres chaparro, si eres güero, si eres moreno. Con todo respeto lo digo, si naciste con un pie chuequito, no. Dios quiere hacerte feliz tal y como tú eres, porque lo que Él mira es el corazón del hombre.